cuánto les gustaban los exámenes en la escuela? Hay algunos que dirían, bueno, para mí eran muy sencillos, pero a lo mejor para otros dirían, no, para mí los exámenes en la escuela era un dolor de cabeza, un dolor de estómago, unos nervios increíbles. O a ver, ¿a cuántos de los que estamos aquí nos gustan los exámenes médicos? Peor, ¿verdad? Y es que tanto para los exámenes médicos como para los exámenes académicos, lo que uno busca es realmente obtener resultados favorables, un buen resultado, que podamos aprobar esos exámenes. No conozco a alguien en particular, no conozco a alguna persona que diría, ¿cómo me gustaría que en este examen médico el azúcar me saliera súper alto? Tampoco conozco a algún estudiante que diga, espero reprobar el próximo examen de matemáticas. Porque al final del día lo que todos buscamos, independientemente del examen al que estemos siendo sometidos, esperamos pasarlo, esperamos obtener buenos resultados. Porque los exámenes son pruebas y las pruebas son parte de la vida aunque no nos guste. Y sabe, en la Escritura encontramos que las pruebas son parte de la vida del creyente. Por eso es que el día de hoy continuamos con la serie Santiago, ¿qué piensas sobre? Y lo que vamos a aprender el día de hoy es cómo Santiago va a responder esta pregunta a través de su carta. Y la pregunta que tenemos para Santiago es, Santiago, ¿qué piensas sobre las pruebas? Así que si estamos listos para este mensaje, regáleme un fuerte amén. All right. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 12. Vamos a leer 10 versículos. Si tiene usted con qué anotar, tome nota de este pasaje que está interesantísimo en relación al tema de pruebas. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 12. Dice la escritura de la siguiente manera. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan, ¿qué cosa? Sabiduría. Pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan, ¿qué cosa? Inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Son qué cosa? Inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia, ¿qué cosas? Las pruebas. ¿Y qué más? Y las tentaciones. Porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de hoy. Bien. Interesantemente, la palabra pruebas, dificultades, tentaciones que leímos en este pasaje es la misma palabra en griego. En griego esta palabra es parasmás. Diga conmigo parasmás. Parasmás. En griego esta palabra parasmás significan pruebas, pero pruebas como dificultades y pruebas como tentaciones.
De tal manera que cuando usted lee este pasaje, es a veces complicado en el griego entender a qué se refiere, sino hasta cuando usted empieza a entender más y a leer más el contexto de ese versículo, dice, se refiere a pruebas de dificultades o se refiere a pruebas de testimonio. Por eso cuando analizamos el capítulo 1, capítulo 2 de Santiago, la palabra pruebas tiene esas dos connotaciones. De manera que entonces las pruebas como dificultades en el contexto de Santiago se refiere a lo siguiente. Se refiere al hecho de que los judíos tradicionalistas perseguían a los judíos creyentes. La semana pasada arrancamos esta serie y decía que esta carta se cree que fue escrita para los judíos creyentes, aquellos judíos que habían salido del judaísmo y que ahora estaban siguiendo la fe en Jesucristo. Bueno, cuando ocurrió eso, que judíos salieron del judaísmo por seguir a Jesús, los judíos tradicionalistas, esos judíos muy fieles a la tradición judía, se molestaron a tal grado que empezaron a perseguir a estos judíos creyentes porque consideraban que estos judíos creyentes eran herejes, eran parte de una secta, parte de un culto, el cual promovía que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús era Dios. Y la manera de acabar con esta herejía era persiguiéndolos. De tal manera que estos judíos creyentes estaban pasando por pruebas de dificultad por esa persecución a la que ellos estaban siendo sometidos. Eso sí, considerar que por ser seguidor de Jesús en aquel tiempo estaba afectándoles de tal manera que estaban atravesando por una temporada de pobreza y de escasez. Y cuando la pobreza toca la puerta, no es cierto que es una dificultad. De tal manera que no nada más estaban atravesando estos judíos creyentes en pruebas de dificultad, sino también en pruebas de tentación. Y aunque Santiago no da mucho detalle sobre a qué tipo de tentaciones se refiere, sí estudiosos afirman que la tentación que estos creyentes estaban atravesando era la tentación que cualquier persona pagana o en ese contexto estaba enfrentando. Y eran tres tipos de tentaciones: la tentación en forma de lujuria, en forma de engaño y en forma de mal comportamiento o mala conducta. Hay algo que me hace creerle a estos estudiosos que afirman eso, porque la semana pasada estaba hablando con ustedes sobre la importancia de la conducta y del comportamiento adentro y afuera. ¿Lo recuerdan? Entonces era una tentación para estos creyentes conducirse, actuar y comportarse de una manera incorrecta e inapropiada. De tal manera que para los judíos creyentes era una tentación caer en eso. Además, era una tentación para los judíos creyentes caer en lo que los paganos caían en la tentación, y era culpar a los dioses o a una deidad por su condición y no asumir que había una responsabilidad personal en lo que estaban viviendo. Por eso es que Santiago más adelante dice: Dios no tienta a nadie. Dios no los va a poner en esa situación, porque era una tentación decir, bueno, si me está pasando esto es porque Dios me lo está mandando, es por culpa de Dios, cuando en realidad era una responsabilidad personal. ¿Estamos aquí? Entonces, Santiago, ¿qué piensas sobre las pruebas? Bueno, lo que Santiago diría es que las pruebas son parte de la vida, pero que estas pruebas tienen que enfrentarse con sabiduría. Y si a alguno le falta sabiduría, Santiago dice en el capítulo 1, versículo 5 lo siguiente, dice: si necesitan sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Es decir, si las pruebas, Santiago, se enfrentan con sabiduría, Santiago dice: vayan al Dios sabio. Dios es un Dios sabio. Vayan a ese Dios sabio y pídanle sabiduría a ese Dios sabio para entonces enfrentar la prueba que están atravesando bajo dificultad o bajo tentación. ¿Estamos aquí? Amén. Ok, ¿qué significa esto para mí, pastor, el día de hoy? Bueno, significa que todos nosotros atravesamos en la vida por diversas pruebas, específicamente por pruebas de dificultad.
las atravesamos, vivimos por dificultades. Quizás ayer, quizás la semana pasada, quizás hace un mes, atravesamos por dificultades. A lo mejor no fue ayer, a lo mejor en este momento, en este preciso momento, usted está atravesando por una temporada de dificultades. O si no estamos pasando por una temporada de dificultades, a lo mejor, me temo decirle lo siguiente, a lo mejor mañana va a atravesar por algún tipo de dificultad. Porque así es la vida. No importa de dónde venga, no importa cuánto dinero tenga en el banco, las dificultades en un momento dado u otro llegan a nuestra vida, ¿no es cierto? Estábamos en paz, tranquilos, cuando de pronto despierta y dice, ¿cómo me está pasando esto a mi cuerpo? ¿Cómo es que me está pasando esta enfermedad? ¿Cómo es que acabo de perder cierto dinero? ¿Cómo es que me están botando del departamento? Dificultades que son parte de la vida. Dificultades sobre cómo vivir mi fe cuando el resto de mi familia, el resto de mis compañeros de trabajo, de mis amigos no comparten la misma fe que yo. Dificultades sobre cómo adaptarme a este país o a esta ciudad. Dificultades sobre cómo ser el mejor cónyuge para mi esposa, para mi esposo. Dificultades para tener una estabilidad financiera o una estabilidad laboral. Entonces, se dan cuenta, nos faltaría tiempo enumerar o mencionar las diferentes dificultades por las que nosotros atravesamos. Pero creo que la parte importante de todo esto es respondernos la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la dificultad que está enfrentando en estos momentos? Y quiero dar unos segundos para que mediten ella. ¿Cuál es la dificultad que en este momento yo estoy enfrentando? Sin tener que decirla desde su lugar. ¿Cuál es? Ahora, ¿qué tipo de emoción despierta esa dificultad que está atravesando en este momento? Y dependiendo de la dificultad, hay dificultades que nosotros vivimos que causan ansiedad. Esa ansiedad a veces se ve en, ya sin uñas, el dos dedos, ¿verdad? De tanta ansiedad que traemos por la dificultad que estamos atravesando. Hay dificultades que vivimos que nos provoca jalarnos el cabello. Otra dificultad, la respiración. Como que no podemos ni respirar por la dificultad que estamos atravesando. Dependiendo de la dificultad que estemos viendo, es lo que provoca en nosotros. Y quiero pensar que cuando estamos atravesando por dificultades, usted no dice, ay, qué rico esta dificultad que estoy viviendo. Tráiganme la silla que me quiero sentar y vivir en esta dificultad por el resto de mi vida. ¿Cuántos de esos quieren hacer eso? No, ¿verdad? No, lo que usted quiere es, si le puedo poner, adelantarle a la película, mucho mejor. Mucho mejor. Pero es que no nada más en la vida atravesamos por pruebas de tipo dificultad, pero también de tipo tentación. Y es lo que habla Santiago, tentación. Y la palabra tentación, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, tentación es el estímulo que induce el deseo de algo. ¿Por qué no le lee conmigo? ¿Listo? Leámoslo juntos. El estímulo que induce el deseo de algo. Es decir, que la tentación no es llegar a hacer algo malo. Sígame acá. La tentación tampoco es caer en el error. No, la tentación es aquello que me estimula a caer en el error. ¿Está conmigo? La tentación es aquello que me estimula y que me induce entonces a lo incorrecto. De tal manera que entonces somos tentados por dentro, de dentro hacia afuera. Hay algo interno, un estímulo interno que es el que nos lleva a errar, a fallar. Pero también hay tentaciones que enfrentamos que no nacen de adentro hacia afuera, sino más bien de afuera hacia adentro. Es decir, si vamos a cierto lugar que sabemos lo que va a pasar y sabemos que hay tentación ahí,
la tentación está surgiendo de adentro hacia afuera. Usted solito se está poniendo, dice, vente a mí, tentación, ven para mí, baby. Usted se está poniendo en una posición de ser tentado. Por ende, al ver eso, al estar expuesto ante eso, ¿qué es lo que va a pasar con su interior? Se va a estimular aquello y lo va a inducir finalmente a caer. Yo creo que no necesito ser específico, ¿verdad? Con ejemplos. No. Pero desde lo que vemos, hay dos maneras que caigamos en lo que vemos. Usted toma el teléfono y sabe qué páginas van a estimular esa tentación y sabe qué páginas no lo estimulan a la tentación. Nadie le está poniendo una pistola detrás de usted y le dice, abre esa página. Pero usted va a la página y esa página automáticamente estimula de afuera hacia adentro. ¿Está conmigo? Entonces, hay diferentes tipos de tentaciones. La tentación de herir al prójimo con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro pecado. No lo vemos a veces así, pero muchas veces, si no prestamos atención, somos tentados a decir una frase, una palabra, y con nuestras acciones, ¡pum!, herimos a la persona. Ya sabíamos que era malo que íbamos a hacer, pero lo hacemos porque fuimos tentados. Hubo un estímulo internamente para decir esa palabra, para cometer ese pecado, para llevar a cabo esa acción, y por ende herimos al prójimo. Y todo fue producto de una tentación. Fuimos tentados a hacer algo incorrecto. La tentación puede venir a veces también de ganar dinero ilícito. La tentación de tener algo que nosotros sabemos que no nos pertenece. O la tentación simplemente de dejar los caminos de Dios. Para todo esto, Santiago dice que la tentación es algo que Dios no pone, ese estímulo no es algo que Dios pone dentro de nosotros. Porque Dios no tienta a nadie, sino más bien en nuestra concupiscencia, en nuestro deseo carnal y pecaminoso, es que entonces caemos en el error, caemos en el pecado, fallamos a Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, tanto para las pruebas de dificultad como para las pruebas de tentación, nuestra respuesta a esto es la sabiduría. La sabiduría. La sabiduría. Yo creo que por eso el rey Salomón fue tan intencional con la sabiduría. Que es tan necesaria la sabiduría. Síganme en esto, porque esto no se lo va a decir Univisión Deportes. La sabiduría, en la definición de David Rangel, la sabiduría en la definición de David Rangel es la siguiente. No es que exista un diccionario que dé esta definición, pero es la que yo me gusta utilizar. La sabiduría es la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, y escoger, actuar y comportarse, vivir de acuerdo a eso, de acuerdo a lo correcto. Entonces, sabiduría no nada más es identificar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. No, sabiduría es escoger también. Es escoger lo correcto, es escoger lo bueno, es escoger el bien. ¿Está conmigo? Entonces, si yo no utilizo sabiduría cuando venga la prueba, si yo no utilizo sabiduría cuando pase por dificultad o cuando pase por tentación, lo que va a pasar es que voy a empezar a dudar. Y hubo una palabra que cuando estuvimos leyendo Santiago capítulo 1 se repitió. ¿Alguien se recuerda qué fue la palabra que se repitió? ¿Qué se repitió? Inestable. Inestable. Lo que sucede entonces, si no utilizamos sabiduría y atravesamos por la prueba, vamos a dudar. Esa duda va a empezar a provocar una inestabilidad en nosotros y simplemente vamos a ser vencidos. Nos vamos a quedar atorados ahí en la prueba. Pero quiero pensar que nadie de nosotros quiere eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta a este asunto? La respuesta es sabiduría. Es que si yo utilizo entonces sabiduría cuando atraviese por una dificultad, ojo con esto, porque entonces utilizo la sabiduría y empiezo a inclinarme hacia el bien de la dificultad.
Empiezo entonces a ver lo bueno detrás de la dificultad que estoy viviendo. Y en lugar de preguntarme, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me está pasando esto? La pregunta es, Señor, ¿qué es lo que me estás tratando de enseñar a través de esta dificultad que estoy viviendo? Señor, hay algo que estás tratando de hacer en mí, moldear en mí, trabajar en mí para que me estés poniendo o estés atravesando yo en esta dificultad. Y no solo eso, sino que no la pares. Ojo con esto, porque hay dificultades que Dios no las manda. De hecho, yo no creo que Dios mande dificultades, pero ese es otro tema. Pero Dios las permite. Y muchas veces las permite porque hay algo que está trabajando en nosotros. Confession time. En cierta ocasión llegó un miembro en la otra congregación en la que estaba, en la que me dice, me gustaría comprar casa. Y yo le dije, qué bien, qué bueno. Pero yo conocía la vida de este miembro, porque le llegué a dar consejería. Pero yo le dije, ¿no cree que es un poco precipitado comprar casa en este momento? No, pastor, ¿cómo no? Si Dios es bueno, Dios me va a bendecir. Y no, que sí, pastor, y que no sé qué. Y adelante, que quiero comprar casa. ¿Por qué no ora antes de comprar casa? ¿Y por qué no trabajamos primero la otra parte que está usted batallando? No, pastor, porque voy a comprar casa. Bueno, pues que Dios lo bendiga. Que Dios abra puertas para que usted compre casa. De tal manera que entonces esta persona compra la casa, pero no arregla sus asuntos de vicio. Y sus asuntos de vicio los llevó a desafortunadamente caer en la cárcel y perder la casa y echar a perder su crédito en los Estados Unidos. De manera que para retomar otra vez el crédito es mucho más trabajo. Lo que estoy tratando de decir es que a veces hay dificultades que Dios permite. Dice, bueno, ¿quieres comprar la casa? No es el tiempo tuyo, dale para adelante. Porque Dios quería trabajar en él algo que no había arreglado. Y Dios dejó que eso pasara para que a través de la dificultad él se diera cuenta que tenía que trabajar en otros asuntos más importantes. Entonces hay asuntos que nosotros vivimos, hay dificultades que nosotros vivimos que a veces Dios permite. Y la pregunta ahí es, Señor, ¿qué estás tratando de moldear en mí? ¿Qué estás tratando de arreglar en mí? ¿Qué es lo que quieres que yo mejore en mí? Y muchas veces Dios utiliza las dificultades para bien de nosotros. No es que las mande, no es que Él nos esté castigando, pero Él las permite porque hay algo que muchas veces está trabajando en nuestra vida. Yo puedo mencionar infinidad de dificultades que he vivido en las que muchas veces, gracias a que he atravesado por ellas, me han convertido en una mejor persona. Me han formado, han pulido en mí algo que no estaba pulido en el pasado, gracias a las dificultades. Pero si pasamos por tentación, entonces cuando pasemos por tentación, usted sabe que tiene que utilizar la palabra S. ¿Cuál es la palabra S? Sabiduría. Porque eso es lo que va a pasar. Pasamos por una tentación, sea que estemos de afuera hacia adentro de la tentación llegando o de adentro hacia afuera. Lo que va a hacer la sabiduría es que nos va a empezar a identificar ese estímulo interno a fallar, a hacer lo incorrecto. Y no solamente eso, sino nos va a llevar a parar ese estímulo y a darnos cuenta que ya Dios había puesto la salida. Eso es lo que dice Santiago. Que Dios a cada tentación pone la salida. Toda tentación que usted y yo vivamos ya tiene salida. Créamelo. No lo vemos cuando estamos siendo tentados, pero toda tentación que usted y yo enfrentemos ya tiene salida hacia afuera. Ya tiene salida. Ya tiene salida. Pero cuando no usamos sabiduría no la vemos. Cuando usamos sabiduría la vemos ahí. Entonces la sabiduría no nada más nos va a ayudar a identificar el error en el que estamos, no nada más nos va a ayudar a identificar que está ahí la salida, pero la sabiduría nos va a ayudar a escoger la salida y salir. Entonces para aplicar sabiduría en la prueba no nada más es identificar, pero es escoger y es actuar en lo correcto. Y decir, Dios me está abriendo la puerta para salir de esta tentación, pues mejor salgo.
mejor salgo. Entonces, cuando salimos de la prueba, sea dificultad o sea tentación, créame, nos volvemos más fuertes, nos volvemos más sabios y nos volvemos más puros. Pero no es algo que vemos cuando estamos siendo tentados. No es algo que vemos cuando estamos atravesando por dificultades. Pero muchos de ustedes, gracias a esa dificultad que vivió en el pasado, usted hoy día es un hombre más y una mujer más fuerte. Gracias a esa dificultad que usted vivió, o gracias a esa tentación que vivió, el día de hoy usted es más puro y más sabio. Eso es sabiduría. Que no tenemos que fracasar en la tentación, ni fracasar en la dificultad para poder ser más sabio, o ser más puro, o ser más fuerte. Dios nos está regalando la sabiduría para evitar ese fracaso y que usted logre ser más fuerte, más sabio y más puro. ¿Estamos aquí? Santiago 1:12 dice lo siguiente: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado, y sabe, la palabra aprobado tiene una connotación bastante interesante en el tiempo de Santiago. Y la relación que hace Santiago con esta palabra de aprobado es la siguiente: en el tiempo de Santiago, en el siglo en el siglo primero, el sistema bancario no era como el que nosotros hoy conocemos. Es decir, el dinero no era en forma de cheque o dinero electrónico. No, eran más bien, el dinero eran monedas. Eran monedas. Eran monedas que se hacían de metal. Y el metal se fundía al grado de que se ponían en moldes, y al enfriarse se quedaban en forma de moneda. Y esto era la metodología antigua del dinero. El asunto con esto es que los falsificadores tomaban ventaja de esto y entonces falsificaban monedas. Y fue al grado que creció mucho las monedas falsas, que entonces en Atenas se estableció un nuevo puesto, y a este puesto se le llamó dókimos, y era para controlar las monedas falsas. Y el dókimos era un cambista de dinero. Eran hombres, personas íntegras que no aceptaban dinero falso, y cuyo objetivo para ellos era el siguiente: era que cuando alguien venía con monedas, ellos lo recibían, y la función de ellos era observarlas, evaluarlas, pesarlas, revisarlas, probarlas, para decir entonces: estas son falsas y estas han sido aprobadas como monedas genuinas. La función del dókimos entonces era que las monedas pasaran por sus manos para ser aprobadas como genuinas. Entonces, Santiago, ¿qué piensas sobre las pruebas? Lo que Santiago diría es que las pruebas son parte de la vida, y que todos atravesaremos por momentos de dificultad, atravesaremos por momentos de tentación, y cuando pasemos por esa prueba, nada más y nada menos es que nosotros estaremos pasando por las manos del dókimos, en el que a veces esa prueba durará en las manos del dókimos por unos días, por unas semanas, por unos años. A veces pasaremos por esas pruebas por un corto tiempo, y algunas veces será un corto tiempo y a veces un largo tiempo. Pero lo importante de las pruebas, Costa Road, es no tanto que estamos en la prueba, sino más bien que cuando pasamos la prueba somos dichosos. Y la palabra dichoso es bendecido. Bendecido.
Vean lo siguiente, que hay algo fabuloso en este asunto. Lo que esto significa es que después de la prueba hay una bendición esperándonos. Hay alguien tenía que decir amén fuerte. Después de la prueba hay una bendición esperándole a usted y a mí. Entonces, si estamos pasando por una prueba, tentación o dificultad, no repruebe la prueba. Usted reprueba la prueba, pierde la bendición. ¿Y cuántos de ustedes quieren perder bendiciones en la vida? ¿Cuántos de ustedes quieren ganar bendiciones en la vida? ¿Cuántos de ustedes quieren obtener bendición después de la prueba? Entonces pasemos la prueba. Por más dura que esa sea la dificultad que estemos atravesando, por más tentadora que sea la tentación que estemos enfrentando, por más que nos esté alcanzando esa tentación y persiguiendo, pasemos la tentación, pasemos la dificultad, porque una vez que crucemos la prueba, ahí estará la bendición para usted y para mí. Y vale la pena. Vale la pena. Imaginen cuántas bendiciones usted y yo que perderíamos porque nos damos por vencidos en medio de la dificultad. Cuántas bendiciones usted y yo perderíamos porque nos damos por vencidos en medio de la tentación. Porque eso es algo que llevo haciendo, pastor, por días, por meses, por años. No voy a poder vencer esta tentación. No voy a poder vencer esta dificultad, pastor, ya no tengo fuerzas. No, dele para adelante, esfuércese, avance, continúe, pida sabiduría del Señor, porque detrás de esa prueba está la bendición. Y no solo eso, sino que usted va a ser más fuerte, más puro, una mejor persona. Por lo tanto, vayamos al Dios sabio. Dios es sabio. Pidamos sabiduría para que durante esa prueba la podamos pasar y seamos aprobados. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar. Yo no sé cuántos de ustedes, ahí en su lugar, cuántos de ustedes están atravesando por una tentación fuerte. El hecho de que usted esté en la iglesia no quiere decir que las tentaciones van a dejar de existir. De hecho se multiplican. Porque quiere ser más santo, más santa. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí quizás estamos atravesando por dificultades, pero vamos a orar. Vamos a orar para pedir que Dios nos dé sabiduría en medio de estas pruebas. Y durante esta oración yo quiero invitarle a que se una a mi oración y oremos por Israel, por Palestina. He comentado que tuve la oportunidad de ir a aquellas tierras en el 2015, y desde el 2015 es triste conocer el conflicto que ha estado por años ocurriendo en aquel lugar. Así que vamos a orar por todas esas personas que están sufriendo esta guerra. Oremos. Padre, queremos ponernos de acuerdo con todos aquellos creyentes en el mundo que están levantando una oración por nuestros hermanos allá en Israel y en Palestina. Al final, Señor, la guerra mata. Acaba, Señor, con gente inocente. Y no puedo imaginarme, Señor, para aquel padre despertarse y darse cuenta que su hijo ya no está. No puedo imaginarme el dolor que siente aquel hijo al despertarse y darse cuenta que su hermano, que su madre ya no está. Dios, oramos para que tú traigas sabiduría a estos líderes, piedad y, Dios, conciencia. Nos unimos, Señor, para pedirte por cada una de estas vidas que están en este momento expuestas a la muerte. Dios, envía una intervención a estas dos regiones y pedimos paz en nuestro mundo. Paz, Señor, entre ambos bandos. Paz, mi Señor, y protección. Porque hablando de pruebas, es una tentación para ambos matar al prójimo. Y es una prueba muy grande de dificultad la que ellos están viviendo. Por eso oramos por ellos. Oramos por nosotros, Señor, aquí, que
de una manera diferente estamos atravesando por nuestras propias dificultades en la vida, por nuestras propias tentaciones. Pero a ti te damos gracias, Señor, porque tú no nos dejas en medio de la prueba, tú no nos abandonas en medio de la dificultad, tú no nos das la espalda en medio de la tentación. Al contrario, pones la salida y nos das sabiduría para poder salir. Así que, Señor, oramos para que de una manera muy personal nos ayudes a obrar en sabiduría y poder salir en medio de esa dificultad, en medio de esa tentación que estemos viendo. Y que así, Señor, podamos salir en dirección a nuestra bendición y ser hombres y mujeres más fuertes, más sabios y más puros para tu gloria. Hombres y mujeres aprobados a través de la prueba. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: amén, amén y amén. Pueden tomar su lugar en esta tarde.